Muy buenas noches, hoy vamos a continuar con la segunda materia que me han asignado, que es la historia. Vamos a tratar un poco sobre esto de manera muy rápida por el tiempo más que todo que tenemos. Vamos a recibir esta semanita, igual vamos a ir rápido como se les mencionó. Este periodo es muy corto, entonces vamos a comprender qué es la historia, su utilidad y sobre todo cómo permite entender la evolución de la humanidad, sobre todo a través del tiempo que hemos pasado. Entonces, ¿qué es la historia? Pues la historia es una ciencia que estudia los hechos del pasado humano, las causas, las consecuencias, todo relacionado a lo que pasa a través del tiempo. ¿Cuál es la importancia de la historia? Pues nos va a permitir comprender cómo hemos llegado al presente y aprender de los errores y aciertos del pasado. Por eso siempre por ahí anda el dicho, que dice el que no conoce su pasado, pues está condenado a repetirlo. Por eso siempre es bueno recordar la historia, sobre todo de nuestras raíces, como país o como cultura, sobre todo aquí en Ecuador, que es muy variada. Las fuentes históricas son materiales que nos proporcionan información sobre los hechos pasados. ¿Y dónde los encontramos? Pues básicamente ahora lo encontramos todo en el internet. Antes se tenía que buscar en libros, en revistas, ahora no, lo tenemos fácilmente en blogs, en revistas digitales y sobre todo de manera más didáctica. Si no nos gusta tal vez leer y sobre todo eso, podemos ir a YouTube y nosotros podemos encontrar toda la historia desde el neolítico, luego el paleolítico, la historia humana. Nos vamos con los diferentes imperios grandes. Como les digo, con este corto tiempo que nos han dado para esta asignatura no vamos a avanzar a ver todo, pero si es que a usted le interesa o le llama la atención esta asignatura, pues en YouTube usted le va a encontrar todo lo relacionado a la historia de manera muy didáctica, con dibujos, con historias, con lo que usted se va a divertir aprendiendo. Entonces las fuentes históricas que tenemos, obviamente las más importantes son las escritas, porque lleva el registro completo de lo que esté escrito, sobre todo en los papiros antiguos. También tenemos fuentes históricas orales que se transmiten de generación en generación. En esta no se confía mucho porque mientras se vaya transmitiendo de manera oral, pues se va perdiendo el significado o va existiendo tal vez aumento de información o le disminuye la información misma, así que es una de las fuentes menos confiables. La más confiable siempre va a ser la escrita y la arqueológica. Las materiales o las arqueológicas las encontramos y ahora las tienen en la mayoría en museos como fuentes de historia viva. También tenemos las iconografías y, como les decía al inicio de la clase, las digitales, que ahora tenemos esa ventaja de averiguar cualquier tipo de historia en el internet, ya sea con la inteligencia artificial o en las mismas revistas digitales. Ahí podemos encontrar desde el paleolítico, el neolítico, las diferentes civilizaciones hasta la actualidad. Entonces la historia versus la historiografía, la historia estudia los hechos, eso lo sabemos, ya pasaron, por eso son hechos, porque ya pasaron y no se los puede cambiar, ya está comprobado, ya nada lo va a poder cambiar. En cambio la historiografía analiza cómo los historiadores interpretan esos hechos, porque gracias a esos historiadores es que nacen esas por decirles, esas historias, esas narraciones que encontramos de todo, porque no sabemos cómo era en la antigüedad. Vivimos a pura suposición con los mismos dinosaurios. Nosotros, si nos damos una de cuenta, no sabemos nosotros cómo fueron. Nosotros los hacemos trazos en 3D. Los historiadores, los científicos, ellos analizan, con ellos interpretamos esos hechos. El hecho es que existieron, ya y cómo fueron no sabemos, pero de que existieron, existieron. Buenas Entonces, noches. buenas noches. Entonces la producción inmaterial y sobre todo queda en lo simbólico,
La producción material se va siempre a referir a los objetos creados por el ser humano, es decir, todo lo que hizo tal vez lanzas en la antigüedad, cuchillos de piedra, etcétera. Y la simbólica pues va a ser las ideas, el arte, las ciencias, sobre todo el arte rupestre que encontraron en las cuevas los primeros historiadores. Ellos encontraron, y a veces hay unas cuevas que las mantienen cerradas al público para no dañar esa historia viva que aún se tiene sobre, de los primeros antepasados nuestros. De ahí nace la cultura. La cultura siempre va a ser los conjuntos de costumbres, conocimientos, creencias y formas de vida que caracterizan a una sociedad, y eso depende de la sociedad. Por ejemplo, nosotros aquí en Ecuador tenemos muchas creencias, sobre todo las costumbres son muy diversas, y aquí mismo existe la diferencia entre la costa y la sierra, entre el oriente. Esas costumbres que no se las puede replicar en cualquier lado. Ahora imaginemos todas las culturas del mundo, ya sean pasados o hasta la actualidad. Entonces se sigue, y sobre todo las creencias y las costumbres es lo que se mantiene. Entonces el ser humano como ser cultural siempre va a crear, va a aprender y a transmitir su cultura, y hasta ahora lo siguen haciendo. Por ahí nosotros por eso tenemos la creencia de nuestros abuelitos, padres, que ellos creen tal vez les decía el periodo pasado sobre la limpieza que saben hacer con las ramas, con el agua, así, con el sinnúmero de limpiezas que tenemos, ¿sabes? Con un huevo, con la cebolla, que dicen, esas culturas, eso se transmite de generación en generación, y es lo que aprendemos de nuestros antepasados vivos, y a veces lo mantenemos hasta nosotros mismos, a veces le damos creencia a eso. También es la capacidad de diferenciarse de otras especies, y hasta entre la misma especie de otros países, porque miren, aquí hacen esos tipos limpios como con los chamanes y todo eso. En otros países ni existe eso. Entonces nos diferenciamos muy fácilmente en el ámbito cultural, pero eso ya depende de las creencias que nos fueron pasando de generación en generación, porque de ahí aprendimos, no es que aprendemos nosotros solos. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la historia? Básicamente nos va a enseñar a valorar nuestra identidad como personas, a comprender los cambios sociales y sobre todo a proyectar un futuro más justo. Por eso se les recuerda siempre el dicho: el que no aprende de sus errores del pasado, pues está condenado a repetirlos. Y nosotros aquí básicamente lo repetimos. En el tercer mundo es muy fácil darse cuenta de eso. Un ejemplo de hecho histórico es la Revolución Francesa. Ya casi ha pasado de eso 3 siglos. Entonces la Revolución Francesa marcó el fin del absolutismo. Se fueron los reyes, la mayoría de monarcas, y impulsó los derechos humanos y sobre todo la democracia, porque desde ahí se comenzaron a independizar nuevos países, nuevas colonias, y ya que eligieron por votos. Ya no es que llegaba un general o un militar y se declaraba dictador, se declaraba rey, etcétera, ¿no? Ahora le elegía el pueblo. Y recordemos que la democracia viene de Roma, de esa civilización de Grecia, que fue absorbida por Roma, que ya lo vamos a ver tal vez en filosofía o en historia mismo, si es que nos da el tiempo. Entonces, las corrientes historiográficas, primero está el positivismo histórico, porque siempre nosotros a veces pensamos que la historia es bonita, linda, pero a veces ya cuando nos entramos al campo, porque nos enseñan que la historia es bonita, recordar los hechos pasados, pero a veces no vemos a profundidad que los hechos tal vez más que positivistas eran simbólicos, porque imagínense la Primera Guerra Mundial, nosotros la recordamos así, un hecho histórico que pelearon todos los países, pero no nos damos cuenta de los traumas, los sinnúmeros de muertos que hubo en esas 2 guerras, recordándolas.
Entonces, a veces no es tanto el positivismo histórico, hay que recordarlo con algo histórico, pero que marca sobre todo eso. El materialismo histórico también cuidan mucho, sobre todo en los museos, lo que han encontrado, sobre todo en las épocas pasadas, porque en lo nuevo no, ya tenemos tal vez grabado en lo digital, pero lo que se encontraron, lo rupestre, lo de hace unos 10 siglos, pues eso sí lo cuidan muchísimo, sobre todo en los museos grandes allá en Europa. Entonces cada uno de estos va a ofrecer una visión diferente del pasado. Ya conviene a cuál apegarse, como les digo, si me gusta mucho, pues poder observar videos en YouTube que ahí lo muestran de manera muy didáctica cómo era el pasado y de manera real, que eso es lo importante, porque a veces nos enseñan de manera como que si fuera bonito lo que ha pasado y en la mayoría de casos no lo fue así. La relación entonces entre la historia y la cultura, básicamente la historia nos muestra cómo las culturas evolucionaron a través del tiempo, se mezclan, se cambian y evolucionan, pero para que exista estas transformaciones de culturas hubo millones de, sobre todo tortura de las colonizaciones que hubo, de las que iban conquistando los diferentes pueblos, unos fueron exterminados, otros tuvieron que adaptarse y mezclarse. Así que no fue tan bonito como dicen que evolucionaron y todo eso. Aquí mismo nosotros, si recordamos, pertenecíamos al imperio inca, desde Ecuador hasta el norte de Chile. El imperio incaico era muy inmenso. Llegaron los españoles y nos impusieron la religión, por eso es que la mayoría en Sudamérica son católicos, porque nos impusieron el catolicismo, nos quitaron nuestras costumbres, en parte de la sierra por lo menos se mezcló y hacían costumbres festejando tal vez a las diferentes deidades que tenían, por decirlo así, de ahí le mezclaron con la cultura española, con el catolicismo y festejaban tal vez la virgencita de algo, la virgencita de los diferentes que tienen. Entonces se mezcló totalmente la cultura y se perdió gran parte porque cuando llegaron también los españoles falleció casi el 70, el 80% de la población incaica. Entonces sí fue terrible, a veces parece que fue bonito, pero no, fue terrible para en ese tiempo. Las fuentes primarias y secundarias, las primarias son testimonios directos del pasado, que básicamente son relatos recientes, como podemos decir de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que pasó así de generación en generación hace no mucho. En cambio, las secundarias pues ya son interpretaciones de los hechos, ya pasó hace 1000 años y tal vez yo lo veo de esta manera, otra persona lo va a ver de otra manera, tal vez para mí es un horror todo lo que pasó y para la otra persona fue algo que debía pasar, algo positivo, que se haya mezclado. Entonces todos tienen el diferente punto de hecho. De ahí está lo bonito de la historia, que cada uno puede interpretarlo de manera diferente. Entonces la importancia de estudiar la historia es que nos va a ayudar a desarrollar el pensamiento crítico, sobre todo a entender la conexión entre el pasado, el presente y el futuro que nos puede deparar. Siempre va a estar conectado entre esos tres. Un ejemplo actual es el estudio de las pandemias pasadas. Si usted recuerda, hace 6 añitos hubo la pandemia, o 5 puede ser. Hubo la pandemia del COVID-19. Nosotros podemos igual recurrir al pasado para ver las grandes pandemias que hubo, como la peste negra, la gripe española. Entonces vemos, tal vez nos vaya a ayudar cómo enfrentar el COVID 2019. Hubo estrategias de confinamiento, limpiarse los objetos, las manos, mantenerse limpio. Entonces gracias a las pandemias pasadas pues pudimos afrontar esa pandemia que no duró mucho, por lo bueno. No duró mucho en comparación a las demás pandemias que han existido a lo largo de la historia, porque la peste negra duró casi 10 años, la gripe española duró 4 años,
El COVID-19 solo duró un añito y por ahí pongámosle algo más. Entonces sí nos ha servido de tal vez de enseñanza, de patrón, de cómo luchar al futuro. Entonces, en conclusión, la historia no es solo la memoria del pasado, sino una herramienta para construir conciencia y sobre todo ciudadanía, que conozcan el pasado para no repetirlo en el presente ni en el futuro. Entonces, primer debercito de historia, como les decía al inicio, los que no estaban, esta materia va a ser súper cortita porque no hay tiempo, ya pues una semanita nomás nos han dado. Entonces el primer debercito es investigar un hecho histórico importante del país, algo que para usted haya marcado, por ejemplo, no sé, la dictadura del 70, la vuelta a la democracia, no sé, hay un millón cosas por ahí, la revolución marxista, la revolución de Eloy Alfaro, por ahí la carta negra de García Moreno. Ahí usted puede, de algo que a usted le interese, lo que hemos vivido como república desde 1830 hasta la actualidad, cualquiera puede usted darle. Va a describir sus causas, consecuencias y una lección que para usted deja para el presente. ¿Qué aprendió de eso del pasado? Por ejemplo, ¿qué aprendió de la revolución marxista tal vez? ¿Qué aprendió de la carta negra de García Moreno? ¿Ya? ¿Qué aprendió de Eloy Alfaro? Cualquier cosa que usted quiera investigar, sobre todo que le haya marcado. Ese es el debercito número 1. No sé si exista preguntas. Igual tienen que ir respondiendo en la plataforma, ya saben. Estamos en la asignatura de historia, como les dije en el chat de WhatsApp, y iniciando la clase. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana con la siguiente clase. Hasta mañana. Hasta mañana. Peace. Hasta mañana, Lice.